La lluvia de junio caía sobre el parque Chapultepec con una persistencia melancólica. Gotas finas resbalaban por el paraguas negro que Carlos Mendoza sostenía sobre la silla de ruedas de su hija Valeria mientras observaba las palomas que se refugiaban bajo los árboles. El hombre, de traje oscuro y rostro cansado, miraba sin ver. Su mente estaba tan vacía como el cielo gris que lo cubría. Desde hacía 2 años, la vida se había convertido en una rutina de hospitales, fisioterapias y silencios interminables. Valeria, de apenas 11 años, no decía palabra. Su rostro pálido, enmarcado por un cabello rubio que alguna vez fue símbolo de alegría, se mantenía inmóvil. Solo el leve temblor de sus dedos mostraba que aún había algo de vida dentro de ella. Carlos respiró hondo, intentando recordar cómo era escuchar la risa de su hija antes del accidente. Pero la memoria dolía demasiado, y entonces, entre el murmullo de la lluvia, escuchó una voz infantil. «Señor, déjeme bailar con su hija y la haré caminar de nuevo». Carlos giró la cabeza sorprendido. Frente a él estaba un niño delgado, descalzo, con una camisa café empapada y un pantalón lleno de remiendos. Su cabello oscuro goteaba sobre los ojos, y la mirada que lo sostenía no tenía miedo, solo una extraña determinación. «¿Qué dijiste?», preguntó Carlos, más incrédulo que enojado. «Que me deje bailar con ella», repitió el chico con voz firme. «Si me deja hacerlo, su hija volverá a caminar». Carlos sintió una punzada de irritación. ¿Quién era ese niño para decir semejante cosa? Había gastado fortunas en los mejores médicos del país, viajado al extranjero buscando terapias milagrosas, y ahora un mendigo aparecía prometiendo curar a Valeria con un baile. «Vete de aquí, niño. No tengo tiempo para tus tonterías», dijo en voz baja, sin levantar el tono para no asustar a su hija. Pero el niño no se movió. Se quedó mirando directamente a Valeria, como si ella fuera la única persona importante en ese parque, y algo en esa mirada la hizo reaccionar. Por primera vez en meses, los ojos de Valeria se iluminaron con una chispa de curiosidad. «Papá», susurró ella, «déjalo quedarse». Carlos la miró con desconcierto. «Valeria, no sabes lo que dices». «Por favor», insistió ella. «Solo un momento». El hombre apretó los labios. Sentía la mezcla de rabia y tristeza que tantas veces lo acompañaba. «¿Cómo sabes su nombre?», preguntó a modo de excusa, dirigiéndose al muchacho. «Todos lo saben aquí. Ustedes vienen todos los sábados. Ella siempre lleva una blusa rosa o amarilla. Usted compra pan francés y se lo da a las palomas». Carlos se quedó helado. No se había dado cuenta de que sus hábitos eran tan previsibles. «¿Y tú qué sabes de la vida, niño? ¿No entiendes lo que es ver a tu hija romperse poco a poco?» «Sí, entiendo», respondió el chico con calma. «Mi hermana también dejó de caminar». La respuesta lo descolocó. El tono del niño no era desafiante, sino dolido. Carlos lo observó con más atención. Los pies sucios, las manos pequeñas, los ojos profundos de quien ha visto demasiado. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Mateo», contestó el chico, sin vacilar, «y sé lo que digo. No se trata de los huesos ni de los nervios, se trata del corazón. Cuando el corazón se cierra, el cuerpo deja de moverse». Carlos tragó saliva. Parte de él quería seguir echándolo, pero otra parte, esa parte rota que ya no creía en nada, quería escuchar más. «¿Y tú? ¿Cómo piensas ayudarla?», dijo, casi con sarcasmo. «Bailando». Mateo sonrió apenas. «Pero no cualquier baile. Tiene que ser el que tenga sentido para ella». Valeria lo miraba como si estuviera frente a un mago. Había algo en aquel niño que escapaba a toda lógica, una mezcla de inocencia y sabiduría que desarmaba cualquier barrera. Carlos suspiró, agotado. «Está bien, pero no aquí. Si vas a intentar esa locura, será en mi casa». Mateo asintió sin pensarlo. «¿Dónde vive?» «En la avenida Reforma, la casa del portón negro». «Ya sé cuál es», respondió el chico. Carlos sintió un escalofrío. ¿Cómo podía saberlo? Aún así, no dijo nada. Mientras empujaba la silla de Valeria hacia el coche, escuchó su voz pequeña y esperanzada. «¿De verdad vendrá, papá?» «No lo sé». «Hija», respondió con sinceridad,
Ya no sé en qué creer, pero si hay una mínima posibilidad, la tomaremos. En el reflejo del vidrio del coche, vio a Valeria sonreír. Una sonrisa frágil, casi invisible, pero tan poderosa que hizo que el corazón de Carlos se estremeciera. Por primera vez en 2 años, algo había cambiado. Esa noche, mientras el sonido de la lluvia persistía, Carlos se quedó despierto en la sala. El café se enfriaba entre sus manos. Recordó las palabras del niño. No es el cuerpo, es el corazón. Miró hacia el pasillo donde dormía Valeria y murmuró para sí: ojalá tengas razón, muchacho, ojalá tengas razón. El lunes amaneció con un sol tímido filtrándose entre las cortinas gruesas del despacho de Carlos Mendoza. No había dormido casi nada. Desde que aquel niño apareció bajo la lluvia, una inquietud extraña lo acompañaba, como si las palabras de Mateo hubiesen removido algo que llevaba demasiado tiempo dormido dentro de él. El reloj marcaba las 3 menos cuarto. La cita. Parte de él esperaba que el muchacho no apareciera, que todo se disolviera como un sueño absurdo. Pero otra parte deseaba verlo llegar. A las 3 en punto, el timbre sonó. Josefina, la gobernanta de la casa, se apresuró a abrir. Su expresión al regresar fue la de quien no sabe si reír o enfadarse. «Doctor, hay un niño en la puerta», el mismo del parque dijo con tono de reproche, «y está descalzo». Carlos se levantó lentamente, conteniendo un suspiro. «Déjalo pasar». «¿Está seguro?», preguntó Josefina. «Sí. Y por favor, no lo juzgues antes de escucharlo». Mateo entró con pasos cortos, nervioso, mirando todo a su alrededor como si cada mueble escondiera un secreto. Llevaba el cabello húmedo, la camisa remendada y limpia a su manera, y los pies cubiertos con vendas improvisadas. «Buenas tardes», señor Carlos saludó con respeto. «Cumplí mi palabra». «Veo que sí», respondió él. «Pasa». El muchacho siguió al hombre por el pasillo hasta llegar a la sala, donde Valeria los esperaba cerca de la ventana. Tenía una blusa rosa y el cabello recogido en una trenza desordenada. Cuando lo vio, sonrió tímidamente. «Hola, Mateo». «Hola», Valeria, respondió el niño, y en ese instante toda su timidez desapareció. Carlos se quedó observándolos desde el fondo. Había algo casi mágico en la naturalidad con la que se entendían, como si se conocieran desde siempre. «¿Tú bailabas antes?», preguntó Mateo. Valeria asintió con un hilo de voz. «Bailé desde los 5 años». «¿Y te gustaba?». «Sí, era». Ella buscó las palabras. «Lo que más amaba». «Entonces, no hemos perdido nada», dijo Mateo con una sonrisa leve. «Solo lo guardaste un tiempo». El silencio que siguió fue espeso. Carlos se removió incómodo en el sillón. La mención del ballet era una herida abierta. La última vez que vio a su esposa Alejandra con vida fue la noche de una función de Valeria. El accidente había destrozado más que huesos, había robado la alegría de toda la casa. Mateo pareció sentirlo. «Mi hermana Sofía también dejó de caminar», dijo con voz baja. «Los médicos dijeron que no tenía nada, pero ella simplemente no podía». Valeria lo miró con curiosidad. «¿Y cómo hiciste que volviera a caminar?». «Bailando», contestó sin dudar. Pero no era un baile bonito, ni elegante. Era un baile para llorar sin lágrimas. Carlos se inclinó hacia adelante, intentando comprender. «¿Qué quieres decir?». «Que cuando bailas, el cuerpo dice lo que el alma calla», explicó Mateo. «Mi hermana no necesitaba medicinas, necesitaba permiso para moverse sin miedo». Aquellas palabras, tan simples y profundas, se clavaron en la mente de Carlos. Recordó a todos los especialistas, a los informes médicos que hablaban de bloqueo psicológico severo. Ninguno había sabido cómo desbloquearlo. Valeria miró a su padre con esperanza. «Papá, déjame intentarlo». «No lo sé», hija, murmuró Carlos. «¿Qué más puede salir mal?», preguntó ella, casi con una madurez que lo desarmó. Carlos cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió, había tomado su decisión. «Está bien, pero todo será bajo mi supervisión. Y nada de juegos peligrosos». «Prometido», dijo Mateo con una seriedad que no parecía de su edad. El muchacho se agachó frente a Valeria, a la altura de sus ojos.
Antes de bailar, necesito saber algo. ¿Por qué dejaste de hacerlo? La niña bajó la mirada. Su voz se quebró. ¿Por qué? Mi mamá murió la última vez que bailé. El silencio cayó como una piedra en el pecho de todos. Carlos sintió un nudo en la garganta. Mateo asintió despacio, sin hacer preguntas. Entonces bailaremos para ella, dijo suavemente. No para que regrese, sino para que tu corazón deje de esperarla con tristeza. Josefina, que había escuchado desde la puerta, se tapó la boca. Las lágrimas le resbalaron sin permiso. Carlos se volvió hacia la ventana para ocultar las suyas. Mateo tomó una vieja radio de la estantería. ¿Puedo usarla?, preguntó. Claro, respondió Carlos, confundido. El chico encendió el aparato. Sonó una melodía suave, apenas un susurro de piano. Solo escucha, le pidió a Valeria. No muevas nada todavía. Siente la música dentro de ti. Durante unos minutos, nadie habló. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales y la lluvia del día anterior había dejado un aroma limpio en el aire. Carlos observó a su hija cerrar los ojos, su respiración volverse más profunda, y aunque no movió las piernas, sus manos se abrieron lentamente, como si intentaran alcanzar algo invisible. Eso es, susurró Mateo. Deja que tu cuerpo recuerde. ¿Recordar qué?, preguntó Valeria. ¿Cómo se siente estar viva? Carlos tragó saliva. No sabía si reír o llorar. Era absurdo, y al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo verdadero estaba ocurriendo frente a él. Al terminar la canción, Mateo apagó la radio y se levantó. Hoy no haremos más. Solo quería que ella escuchara. Mañana puedo volver. No, niño, intervino Carlos con voz firme pero sin enojo. No mañana, pasado mañana, para que descanse. Y esta vez vendrás limpio y con zapatos. Mateo sonrió. Trataré de conseguirlo, señor. Si no puedes, yo te los daré, respondió Carlos casi sin pensarlo. El niño asintió, agradecido. Gracias, pero no necesito mucho, solo que me sigan creyendo. Cuando Mateo se fue, Valeria permaneció en silencio largo rato, mirando hacia la ventana. Papá, dijo al fin. Cuando escuché la música, sentí algo. ¿Qué sentiste, hija? Como si mis piernas no estuvieran dormidas, solo tristes. Carlos no respondió. Caminó hasta ella y le acarició el cabello. Entonces quizá el baile sí tenga sentido. Esa noche, cuando el silencio volvió a llenar la casa, Carlos Mendoza tomó el teléfono y marcó el número de Patricia, la psicóloga. Disculpa la hora, dijo con voz tensa, pero necesito tu opinión sobre algo. Le contó todo. El encuentro en el parque, el baile, el niño. Esperaba que ella lo tildara de loco, pero la respuesta fue otra. Carlos, quizás eso sea exactamente lo que Valeria necesita. ¿Un niño de la calle? No un niño. Una historia con la que pueda verse reflejada. Si ese chico logró despertar en ella un deseo, aunque sea mínimo, entonces ya está haciendo más que cualquier terapia. Carlos colgó despacio, pensativo. Miró por la ventana. El reflejo de la ciudad brillaba sobre el vidrio como 1000 luces pequeñas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió algo que había olvidado cómo se hacía: esperar un milagro. El miércoles, el reloj marcó las 3 de la tarde. Carlos Mendoza estaba en su estudio, fingiendo leer un informe de inversiones mientras miraba la ventana cada pocos minutos. A las 3:05, nada. A las 3:20, seguía el silencio. Comenzó a convencerse de que el muchacho no vendría. Quizás solo había sido un impulso infantil, una fantasía pasajera, pero justo cuando el reloj marcó las 3:30, el timbre sonó. Josefina fue a abrir. Regresó con las manos en la cintura, el ceño fruncido y una mezcla de indignación y ternura en el rostro. «Doctor, el chico está aquí, pero... ¡Ay, Dios mío, sigue sin zapatos!». Carlos se levantó y caminó hasta la puerta. Allí estaba Mateo, con la camisa aún húmeda, pero visiblemente más limpio. Había pasado sus manos por el cabello, y aunque sus pies seguían descalzos, estaban recién lavados. «Buenas tardes, señor Carlos», saludó con una sonrisa tímida. «Pasa, Mateo. Valeria te está esperando». El niño entró con pasos lentos,
observando con asombro los techos altos, los cuadros enmarcados y las luces doradas que caían sobre los muebles. Nunca había visto una casa así. Se detuvo frente a un gran espejo del pasillo y se vio reflejado. Su figura pequeña y delgada contrastaba con el mármol reluciente del suelo. Bajó la mirada, sintiéndose fuera de lugar. Carlos lo notó. «No te preocupes por nada de eso», dijo con suavidad. «Aquí todos estamos aprendiendo». En la sala, Valeria lo esperaba junto a la ventana que daba al jardín. Tenía una manta sobre las piernas y el cabello suelto. Al verlo, sonrió. «Hola, Mateo». «Hola, Valeria». «¿Lista para la segunda clase?», preguntó, tratando de sonar divertido. Ella asintió. «Hoy no bailaremos todavía», dijo él. «Hoy solo quiero conocerte mejor». Mateo se sentó en el suelo, cruzando las piernas, mientras Josefina lo observaba desde el umbral, lista para intervenir si algo salía mal. «Cuéntame», dijo el niño, «¿qué es lo que más te gustaba de bailar?». «La música», respondió Valeria sin dudar. «Cuando sonaba el piano, sentía que podía volar». «¿Y qué sentías?». «Cuando tu mamá te veía». «Felicidad», dijo con un hilo de voz. Ella siempre aplaudía al final. Mateo bajó la cabeza. «Mi mamá también me aplaudía», susurró, hasta que un día se fue. Valeria lo miró con sorpresa. «¿A dónde se fue?». «No lo sé. Un día estaba y al otro desapareció. Y tu papá hizo lo que pudo, pero un día se enfermó y ya no despertó». El silencio llenó la habitación. Carlos, que escuchaba desde el pasillo, sintió que algo dentro de él se quebraba. Ese niño había vivido más pérdidas en 12 años que muchos adultos en toda una vida. «¿Y tu hermana?», preguntó Valeria con delicadeza. «Ella dejó de caminar cuando mamá se fue. Decía que si no se movía, mamá volvería a buscarla en el mismo lugar». Mateo esbozó una sonrisa triste, y yo no sabía cómo ayudarla, así que empecé a bailar frente a ella todos los días. Al principio solo movía los brazos, luego los hombros, hasta que un día se levantó. Valeria lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y crees que yo también puedo hacerlo?». «No lo creo», respondió Mateo con calma. «Lo sé». Josefina se limpió los ojos a escondidas con el delantal. Carlos se acercó más, sin hacer ruido, para no interrumpir. El aire en la sala parecía distinto, más cálido, más vivo. «Pero antes de empezar, necesito una promesa», dijo Mateo. «¿Cuál?», preguntó Valeria. «Que si te caes, no te vas a rendir, que si te duele, vas a respirar y seguir». «Lo prometo», respondió ella con voz firme. Mateo asintió. «Entonces podemos empezar mañana. Hoy quiero que solo escuchemos música». Sacó de su mochila una pequeña radio vieja con una antena torcida. La colocó en el suelo y la encendió. Una melodía de violines llenó el silencio. Valeria cerró los ojos. Sus dedos comenzaron a moverse levemente, apenas perceptibles, pero era la primera vez que su cuerpo respondía al ritmo. Carlos sintió cómo se le humedecían los ojos. Josefina se persignó sin decir palabra. En esa simple escena, un niño descalzo, una niña rota, una radio oxidada, había más fe que en todos los templos del mundo. La canción terminó. Mateo apagó la radio. «¿Qué sentiste?», le preguntó. «Calor», dijo Valeria, «como si el cuerpo despertara despacito». «Eso es el alma moviéndose», explicó él. «Cuando el alma se mueve, el cuerpo la sigue». Carlos ya no pudo contenerse. Caminó hasta ellos y puso una mano sobre el hombro del muchacho. «Gracias», Mateo dijo con voz quebrada. «No me dé las gracias», respondió el niño. «Todavía no ha pasado nada». Pero sí había pasado. Algo intangible, algo que no se podía medir en diagnósticos ni radiografías. El silencio de la casa ya no era el mismo. Esa noche, mientras Carlos subía las escaleras para acostar a Valeria, ella lo detuvo. «Papá, ¿puedes dejar la puerta un poco abierta? Quiero escuchar los pasos del pasillo. Me hacen sentir que no estoy sola». Carlos asintió. Le besó la frente y apagó la luz. Al bajar, encontró a Josefina esperándolo con los brazos cruzados. «No sé en qué está metido, doctor, pero esa niña volvió a reír, y eso vale más que todos los títulos del mundo». Carlos sonrió.
Entonces seguiremos, Josefina, aunque todos piensen que estoy loco. Cuando volvió a su estudio, la radio vieja aún resonaba en su cabeza. Esa melodía, tan simple y frágil, parecía esconder una promesa. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos Mendoza tuvo la sensación de que la vida estaba a punto de cambiar y que el destino había elegido a un niño descalzo para recordárselo. El jueves amaneció con un cielo despejado y una brisa tibia que hacía danzar las cortinas del cuarto de Valeria. A las 3 en punto, como un reloj, el timbre sonó. Mateo había vuelto, esta vez con una sonrisa más segura, el cabello peinado y una mochila pequeña al hombro. Carlos lo recibió en la puerta, sorprendido por la puntualidad y por la expresión serena del chico. «Pasa, Mateo. Valeria te espera en el jardín. Hoy quiere probar algo diferente». «¿Podemos hacerlo afuera?», preguntó el muchacho asomándose. «Sí, dice que el sol la hace sentir viva otra vez», respondió Carlos con una leve sonrisa. El jardín de la casa Mendoza era amplio, lleno de rosales y una fuente al centro. Josefina había preparado una manta sobre el césped y Valeria estaba allí, con su silla de ruedas junto a la fuente. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que Carlos no veía desde antes del accidente. «¿Llegaste?», exclamó la niña. «Claro, no me pierdo una promesa», respondió Mateo, dejando su mochila en el suelo. De ella sacó la pequeña radio vieja, la limpió con cuidado, como si fuera un tesoro, y la encendió. El sonido de estática llenó el aire hasta que encontró una estación donde sonaba un bolero suave, casi antiguo. «Hoy sí bailaremos», dijo Mateo, «pero a mi manera». Valeria lo miró nerviosa. «No puedo mover las piernas, Mateo». «No importa. Vamos a bailar con lo que tengas. Con los brazos, con el pecho, con la respiración. Todo el cuerpo puede hablar, aunque una parte guarde silencio». Carlos se quedó de pie, observando desde unos metros. No quería intervenir, pero tampoco podía apartar la mirada. Mateo se sentó frente a Valeria, cruzando las piernas. «Cierra los ojos», le dijo. «Respira hondo. Inhala por la nariz, exhala por la boca». Ella obedeció. El viento movía suavemente su cabello. «Ahora, siente la música», susurró él. «No pienses, solo siente». Durante un largo minuto, solo se escuchó la melodía y el canto lejano de los pájaros. Entonces Mateo levantó lentamente los brazos y comenzó a moverse al ritmo de la música. No era un baile técnico, ni preciso. Era fluido, libre, casi poético. Sus manos dibujaban formas en el aire, como si acariciaran la luz del sol. «Así es como mi hermana empezó», dijo en voz baja. «Primero con las manos. Luego el cuerpo siguió solo. Valeria lo imitó, con torpeza al principio. Sus dedos se movieron tímidos, luego con más decisión. Mateo sonrió. «Eso es. No busques hacerlo perfecto. Solo deja que tus manos digan lo que tu corazón calla». Los brazos de Valeria comenzaron a seguir el ritmo. Carlos sintió un nudo en la garganta al verla. Durante 2 años había pagado terapias, aparatos, tratamientos, y sin embargo, ningún médico había logrado eso, hacer que su hija quisiera moverse. «Mateo», murmuró Carlos desde la distancia, «no lo presiones». «No lo hago». «Señor», respondió el niño sin dejar de moverse, «ella se está presionando sola, pero está bien. A veces el alma necesita cansarse para volver a respirar». Valeria rió. Era una risa breve, entre nerviosa y feliz. «Hace mucho que no escuchaba ese sonido», dijo Carlos, con lágrimas contenidas. «Entonces escúchelo más seguido», respondió Mateo. «Es lo que la va a curar». Después de unos minutos, Mateo apagó la radio. «Por hoy basta. No quiero que te agotes». «¿Ya terminamos?», preguntó Valeria decepcionada. «Sí». «El cuerpo necesita aprender a echar de menos el movimiento. Así lo recordará con más ganas mañana». Carlos se acercó, arrodillándose frente a su hija. «¿Cómo te sientes?». «Cansada», dijo ella con una sonrisa, «pero bien». Como si hubiera estado dormida y despertara poquito. Carlos la abrazó. Por primera vez en 2 años, sintió el calor de su hija viva, no solo presente. Mientras tanto, Mateo guardó la radio con cuidado.
Antes de irse, se detuvo frente a Carlos. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo. «Claro». «¿Por qué siempre mira a Valeria como si tuviera miedo?». Carlos se quedó en silencio. «No esperaba esa pregunta, porque tengo miedo de perderla», admitió finalmente. «Entonces deje de mirarla así», replicó Mateo con la serenidad de un adulto. «Cuando uno teme perder, deja de ver lo que tiene». Carlos no supo qué responder. Se limitó a asentir. Ese niño tenía una forma brutal y hermosa de decir la verdad. Antes de salir, Mateo se volvió hacia Valeria. «Mañana te traeré algo», dijo. «¿Un secreto?» «¿Qué es?», preguntó ella curiosa. «Si te lo digo, deja de ser secreto», respondió con una sonrisa traviesa, y se marchó corriendo por el sendero del jardín, sus pies descalzos dejando huellas húmedas sobre las piedras. Esa noche, la casa respiraba diferente. Josefina encendió una vela en la cocina por los milagros pequeños, como decía su abuela. Carlos se quedó despierto, revisando correos sin leerlos realmente. En su mente solo resonaban las palabras de Mateo: «El cuerpo sigue al alma». A las 2 de la madrugada, incapaz de dormir, tomó el teléfono y llamó a Patricia, la psicóloga. «Perdón por la hora», dijo con voz baja. «No te preocupes, Carlos. ¿Qué pasa?». «Hoy mi hija bailó. Con las manos. Pero bailó». Del otro lado del teléfono hubo un silencio breve, seguido de una sonrisa audible. «Entonces hoy fue un gran día», respondió Patricia. «No lo arruines intentando entenderlo. Solo agradécelo». Carlos colgó. Caminó hasta la habitación de Valeria. La niña dormía profundamente, con una expresión serena que él creía perdida para siempre. En la mesita, junto a su cama, estaba la radio vieja. El hombre la miró largo rato y pensó que, tal vez, la fe no siempre llegaba vestida de ángeles o médicos. A veces llegaba descalza, bajo la lluvia, con una radio rota y un corazón dispuesto a curar. El sábado siguiente, el sol de mediodía caía sobre la ciudad con un calor suave, y el parque Chapultepec volvía a llenarse de familias, músicos callejeros y vendedores de globos. Pero Carlos Mendoza no estaba allí por paseo. Caminaba con paso decidido, el mismo con el que cerraba tratos en su empresa, pero con un propósito muy distinto. Quería saber quién era realmente ese niño llamado Mateo. Por más sincero que pareciera, había algo que lo inquietaba. ¿Cómo un chico de la calle sabía tanto sobre emociones, sobre el cuerpo, sobre el dolor? ¿Y cómo podía aparecer de la nada, justo cuando su hija parecía rendida ante la vida? Aquello podía ser una coincidencia, ¿o no? «Disculpe», le dijo a un vendedor de dulces. «¿Conoce a un niño que a veces baila por aquí? Delgado, moreno, cabello oscuro». El hombre lo miró pensativo. «¿El que anda siempre con una radio vieja?» «Sí, claro. Lo conozco. Dicen que duerme en los bancos, por esa esquina. Le dicen el chico del parque». Carlos agradeció y caminó hasta donde el vendedor señaló. No encontró a Mateo, pero sí a un grupo de niños de la calle que jugaban con una pelota hecha de trapos. «¿Conocen a Mateo?», preguntó. Uno de ellos asintió. «Sí, señor. Vive por aquí. A veces nos da pan o nos cuenta historias. Dicen que antes tenía una hermana que se llamaba Sofía». «¿Sofía?», repitió Carlos, sintiendo que el nombre encajaba con lo que el propio Mateo había contado. «Sí, señor. Ella también estuvo enferma, pero se curó. Después se la llevaron. Desde entonces, él baila solo». Carlos sintió un escalofrío, agradeció y se alejó. De vuelta en el coche, llamó a su amigo Martín Salcedo, un investigador privado con quien había trabajado años atrás. «Necesito que busques información sobre un niño», dijo, sin rodeos. «Se llama José Luis, o Mateo. Tiene unos 12 años. Huérfano, vive en la calle. Probablemente estuvo en algún albergue. ¿Algún apellido? No lo sé, pero su hermana se llama Sofía. Déjame un par de días», respondió Martín. «Veré lo que encuentro». Esa noche, Carlos no pudo dormir. Escuchaba los pasos leves de Josefina en la cocina, el viento moviendo las cortinas,
y el eco lejano de la música que Mateo había puesto la tarde anterior. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de aquel niño, bailando frente a Valeria con la pureza de quien no pide nada a cambio. ¿Quién era en realidad? Un prodigio, un superviviente, un pequeño sabio que la vida había moldeado a golpes. 2 días después, el teléfono sonó. Era Martín. Carlos, encontré algo. Te envío el informe, pero te adelanto lo importante. El niño se llama José Luis Ramírez, aunque desde hace años usa el nombre Mateo, huérfano desde los 9. La madre desapareció sin dejar rastro. El padre murió poco después de un problema cardíaco. ¿Y la hermana?, preguntó Carlos con ansiedad. Sofía Ramírez, 7 años menor. Efectivamente perdió la movilidad de las piernas por un trauma emocional. Los médicos confirmaron que no tenía lesión física. Y sí, volvió a caminar. Después, fue adoptada por una familia en Acapulco. Carlos guardó silencio largo rato. El investigador continuó. Mateo pasó por varios albergues, pero nunca se adaptó. Terminó huyendo y viviendo en las calles. No tiene antecedentes, no roba, no se droga. Sobrevive ayudando a otros chicos. Es especial. Gracias, Martín. Su voz sonó apagada. Te debo una cena. Colgó el teléfono y se quedó mirando el informe impreso sobre el escritorio. Las palabras parecían pesar toneladas. Huérfano, abandono, resiliencia. Ese niño había sufrido todo lo que él temía para su hija, y aún así no había perdido la capacidad de amar ni de creer en los demás. Esa tarde, cuando Mateo llegó, Carlos lo recibió diferente. Ya no lo miraba como a un extraño, sino con un respeto silencioso. «Hola, señor Carlos», saludó el niño. «¿Está todo bien?» «Sí, hijo, todo está bien». La palabra hijo se le escapó sin querer, pero Mateo la notó. Sus ojos se iluminaron por un instante. «Hoy traje algo especial», dijo el chico, sacando un pequeño cassette de su mochila. «Era de mi hermana. Lo escuchábamos cuando bailábamos». «¿Puedo saber qué música es?», preguntó Valeria, emocionada. «Una canción vieja, pero bonita, la que le devolvió las ganas de moverse». Mateo colocó el cassette en la radio y una melodía de piano empezó a llenar la sala. Se sentó en el suelo y comenzó a mover los brazos, lento, como si el aire tuviera peso. Valeria lo imitó. Su respiración se acompasó con la de él. Carlos, desde la puerta, los observaba sin intervenir. Había algo sagrado en esa escena. En cada gesto, en cada nota, en cada respiración, se mezclaban la ternura, el dolor y la esperanza. «Muy bien», Valeria, dijo Mateo. «No mires tus piernas, no pienses en ellas, siente solo el ritmo. Las piernas son tercas, se mueven cuando dejas de ordenárselas». Por primera vez, Carlos no pensó en diagnósticos ni en terapias. Pensó en el milagro simple de ver a su hija viva, sonriendo, respirando, dejando que la música la acariciara. Cuando la sesión terminó, Valeria estaba agotada, pero feliz. Papá dijo mientras Mateo guardaba la radio: «Creo que sí puedo hacerlo. No sé cuándo, pero puedo». Carlos le acarició el rostro. «Lo sé, hija, y no tienes que hacerlo sola». Esa noche, después de que todos se durmieron, Carlos bajó al jardín y encendió un cigarro. Miró el cielo estrellado y pensó en Alejandra, su esposa. «Si pudieras verla ahora», murmuró. «Nuestra niña está volviendo». Y un niño de la calle fue quien la trajo de regreso. Apagó el cigarro, miró hacia la ventana donde dormía Valeria y decidió algo sin decirlo en voz alta. No permitiría que Mateo volviera a pasar hambre ni frío jamás. Desde aquel día, ya no lo trató como un visitante temporal, sino como alguien que había llegado para quedarse, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. El lunes por la tarde, la mansión de los Mendoza se llenó del aroma a jazmines frescos. Doña Mercedes, la madre de Carlos, había llegado desde Guadalajara. Su visita, anunciada apenas con un mensaje seco de «Nos vemos el lunes», siempre significaba una sola cosa: juicio y control. Vestida con un traje color marfil y un collar de perlas, doña Mercedes caminó por el pasillo con el paso firme,
de quien no solo se siente dueña de la casa, sino de las decisiones de los que viven en ella. Sus ojos se detuvieron un instante en el retrato familiar de Alejandra, su nuera fallecida. Dios la tenga en su gloria, murmuró. Pero esta casa se ha convertido en un lugar sin rumbo desde que ella partió. Carlos, que la esperaba en la sala, suspiró con resignación. Mamá, por favor, no empieces. No empiezo, hijo. Solo digo lo evidente. Se sentó en el sofá con elegancia estudiada. Josefina me contó que has metido a un mendigo en casa, ¿es cierto? Carlos se quedó helado. No esperaba que la noticia corriera tan rápido. No es un mendigo, mamá. Es un niño. Se llama Mateo. Un niño de la calle es un mendigo, Carlos. No cambies las palabras para tranquilizar tu conciencia. Mateo ha ayudado a Valeria, dijo él con calma. Desde que llegó, ella sonríe, habla más, incluso intenta mover las piernas. ¿Y vas a decirme que un chico descalzo tiene poderes curativos? Por favor. La voz de la anciana subió un tono. Tanto dinero tienes que ya no sabes en qué milagro creer. Carlos respiró hondo. No se trata de dinero, se trata de fe. La fe no sustituye la prudencia, replicó ella, con ese tono cortante que lo había educado durante toda su infancia. Y no pienso permitir que ese niño siga rondando a mi nieta. En ese momento, la voz de Valeria interrumpió desde la escalera. Abuela, Mateo no es malo. La anciana se volvió. La niña bajaba despacio en su silla, empujada por Josefina. Hola, mi vida, dijo doña Mercedes suavizando el rostro. ¿Cómo estás, mi tesoro? Bien, abuela. Y sí, Mateo me ayuda, él me hace reír. Cariño, hay personas que parecen buenas, pero solo buscan aprovecharse, dijo la mujer con voz melosa, pero cargada de veneno. No quiero que te lastimen. Él no me lastima. Él me entiende, respondió Valeria con firmeza inesperada. Doña Mercedes apretó los labios, sorprendida por la respuesta. Deberías cuidar tu tono, jovencita, y usted debería conocerlo antes de juzgarlo, replicó la niña, con una serenidad que desarmó a todos. Un silencio denso cayó sobre la sala. En ese instante, Mateo apareció en la puerta del jardín con su radio colgando del hombro. No sabía que había visita. Buenas tardes, dijo, educado pero inseguro. Doña Mercedes lo examinó de pies a cabeza, como si pesara su valor en una balanza invisible. Tú debes ser el famoso Mateo. Sí, señora. ¿Y qué te hace pensar que puedes venir aquí a jugar con la salud de mi nieta? No juego con su salud, señora. Solo bailamos. Carlos intervino rápidamente. Mamá, basta. No, Carlos, interrumpió Mateo con voz tranquila. Déjeme responder. Y miró a la anciana con respeto. No quiero nada de ustedes, ni dinero ni regalos. Solo quiero que Valeria vuelva a sentir lo que yo sentí cuando mi hermana volvió a caminar. Si eso está mal, entonces sí, soy culpable. El silencio volvió a caer. Doña Mercedes lo observó con detenimiento. En los ojos de ese niño no había arrogancia ni miedo, solo una verdad tan limpia que resultaba incómoda. ¿Tu hermana también estuvo enferma?, preguntó al fin, con tono más bajo. Sí, señora. Y se curó cuando dejó de esperar el permiso de nadie. La mujer se quedó callada. Por un segundo, algo en sus facciones se ablandó, como si esas palabras hubieran tocado una herida antigua. Luego se levantó y dijo, haré lo que mejor sé hacer, observar. Pero si algo le pasa a mi nieta, ese niño se va mañana mismo. Mateo asintió sin discutir. Está bien, señora. No tengo miedo. Esa tarde, durante la práctica, doña Mercedes observó desde lejos. A medida que la música sonaba, vio cómo la nieta que siempre había parecido frágil comenzaba a moverse con una fuerza nueva. Su nieta, la que apenas levantaba la voz, ahora reía con libertad. Por primera vez en años, doña Mercedes se sintió confundida. Señora, susurró Josefina a su lado, mire cómo le brillan los ojos. Ningún médico logró eso. La anciana no respondió. Solo se secó disimuladamente una lágrima antes de girarse para que nadie la viera. Esa noche, cuando todos dormían, Carlos se encontró con su madre en el pasillo. ¿Y bien?, preguntó él.
No me pidas que lo admita todavía, respondió ella sin mirarlo, pero quizás ese niño no sea lo que pensé. Carlos sonrió. Eso ya es un comienzo. Doña Mercedes lo miró fijamente. Solo recuerda algo, hijo. A veces los milagros llegan disfrazados, pero también los peligros. Vigílalo, no por desconfianza, sino porque las almas puras también pueden romperse. Carlos asintió, y en el fondo supo que su madre, aunque orgullosa, había sentido lo mismo que él. Mateo había traído una luz que nadie esperaba. Esa noche, en la casa Mendoza, no hubo tensión ni silencios amargos, solo la música suave de la radio vieja sonando desde el cuarto de Valeria, y en la penumbra del pasillo, doña Mercedes se detuvo un momento, escuchó el eco de una risa infantil y murmuró con un dejo de ternura: «Ojalá tengas razón, muchacho, ojalá». El amanecer del martes trajo consigo un aire fresco y perfumado. Las flores del jardín de los Mendoza abrían sus pétalos al sol y la casa, por primera vez en mucho tiempo, parecía despertar con una energía distinta. Valeria estaba ansiosa. Había pedido a Josefina que la ayudara a vestirse más temprano de lo habitual. Quería verse bonita para la música, como ella decía. A las 3 en punto, Mateo llegó, con la misma radio vieja colgada del hombro, pero esta vez traía algo más. Un pequeño ramo de margaritas. «Son para ti», dijo, extendiéndoselo a Valeria. «Mi hermana decía que las flores ayudan a respirar mejor cuando tienes miedo». La niña las tomó con una sonrisa. «Gracias, Mateo. Las pondré aquí para que también escuchen la música». Desde el balcón del segundo piso, doña Mercedes los observaba, con los brazos cruzados y el ceño serio. Pero en el fondo había algo nuevo en su mirada: curiosidad. No podía negar que ver a su nieta sonriendo era algo que ni los mejores médicos habían logrado. Carlos, de pie junto a ella, le dijo en voz baja: «Si algo cambia hoy, mamá, será gracias a él o a Dios», corrigió ella, «pero quizás el niño sea su instrumento». En el jardín, Mateo encendió la radio. Esta vez, la melodía era diferente. Una pieza suave de violín, pero con un ritmo que crecía lentamente, como si empujara al corazón a despertar. «Hoy no bailaremos sentados», dijo el chico con una sonrisa. Valeria lo miró confundida. «¿Cómo? No puedo ponerme de pie, Mateo». «No todavía», respondió él, «pero sí puedes intentarlo con tus pies. No necesitas levantarte, solo escucharlos». La niña frunció el ceño. «¿Escuchar mis pies?» «Sí. Ciérralos en tu mente, imagínalos dormidos y háblales con la música. Diles que los necesitas». Carlos observaba en silencio, el corazón latiendo más rápido de lo que admitiría. El viento movía las hojas y los primeros acordes llenaron el jardín. Valeria cerró los ojos, concentrándose. Mateo se arrodilló frente a ella. «Inhala profundo», le dijo. «Ahora, imagina que la música baja desde tu pecho, pasa por tus brazos, llega a tus manos y sigue su camino hasta tus piernas. No fuerces nada, solo deja que viaje». La respiración de Valeria se hizo más lenta. La música subía. Las manos de la niña comenzaron a moverse con suavidad, siguiendo el ritmo. Mateo también movía las suyas, reflejando el movimiento, como si estuvieran conectados por un hilo invisible. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El dedo del pie derecho de Valeria se movió. Fue apenas un temblor, casi imperceptible. Pero Carlos lo vio. «Dios mío», susurró, conteniendo el aliento. Josefina, que observaba desde la ventana de la cocina, dejó caer el trapo que tenía en las manos. «Se movió, señor». Doña Mercedes bajó corriendo las escaleras, algo que no hacía desde hacía años. Se detuvo frente a la escena, incrédula. ¿Qué fue eso?», preguntó, la voz temblorosa. Mateo, con la frente perlada de sudor, seguía concentrado. «No digan nada», pidió en voz baja. «Si la mente se distrae, el cuerpo se apaga». La música siguió sonando, suave, constante. Los dedos de Valeria volvieron a moverse, esta vez con más claridad. La niña abrió los ojos, sin entender del todo. «Papá, fui yo»,
Carlos cayó de rodillas frente a ella, las lágrimas desbordándose sin pudor. Sí, hija, fuiste tú. Mateo se apartó lentamente, dejando que ese instante perteneciera solo a ellos. Valeria comenzó a reír y a llorar al mismo tiempo. «Puedo sentirlos», gritó. «No mucho, pero puedo». Doña Mercedes, que hasta entonces había mantenido una rigidez de hierro, se cubrió la boca y empezó a llorar en silencio. Josefina salió corriendo al jardín y abrazó a Carlos sin decir palabra. Mateo, exhausto, se dejó caer sobre el césped. Valeria lo miró y le tendió la mano. «Gracias, Mateo. No sé cómo lo hiciste». «Yo no hice nada», respondió él con voz suave. «Tú solo necesitabas creer que era posible». Carlos lo miró, con una mezcla de asombro y gratitud. «Hijo», dijo, y su voz se quebró. «No tengo palabras». Mateo bajó la mirada. «No me diga hijo, señor. No soy nada suyo». «Te equivocas», replicó Carlos. «Desde hoy eres parte de esta familia». El silencio posterior fue tan profundo que parecía que hasta el viento contenía la respiración. Y entonces, desde el interior de la casa, se escuchó el sonido del reloj marcando las 6. Un nuevo día estaba por comenzar para todos ellos. Más tarde, mientras Valeria dormía agotada por la emoción, doña Mercedes entró al estudio donde Carlos servía 2 copas de vino. «No me lo explico», dijo ella, todavía con la voz temblorosa. «Yo tampoco», respondió él. «Pero no quiero explicarlo, solo quiero creerlo. Ese niño tiene algo que no es de este mundo». «Sí», asintió Carlos. «Se llama bondad». La anciana lo miró con ternura. «Quizás tengas razón, hijo. Y quizás Alejandra, desde donde esté, fue quien lo envió». Esa noche, en el silencio del jardín, Mateo permaneció sentado junto a la fuente. No dormía. Miraba el reflejo de las estrellas sobre el agua, recordando a su hermana Sofía. «Lo logré, hermana», susurró. Otro corazón volvió a moverse. Una brisa suave pasó entre los árboles, como si alguien allá arriba lo hubiera escuchado. Desde aquella tarde en que los dedos de Valeria se movieron por primera vez, la casa Mendoza nunca volvió a ser la misma. La alegría, esa visitante ausente durante 2 años, regresó de puntillas, llenando los pasillos, la cocina, el jardín. Carlos caminaba diferente. Ya no era el empresario tenso y distante, sino un hombre que había recordado lo que significaba tener esperanza. Y en el centro de todo ese cambio estaba Mateo. El niño ya no era un visitante ocasional. Cada mañana llegaba con la radio colgada del hombro, pero también con una sonrisa que parecía iluminar los días grises. Al principio, dormía en un banco del parque después de cada sesión, pero cuando Carlos descubrió eso, su decisión fue inmediata. «Mateo, a partir de hoy te quedarás aquí. Esta casa es demasiado grande para estar vacía», dijo con tono que no admitía discusión. El niño negó suavemente. «Gracias, señor, pero no quiero caridad». «No es caridad», replicó Carlos. «Es gratitud». Doña Mercedes, que escuchaba desde el comedor, frunció el ceño. «Y si insiste en quedarse, que trabaje algo», dijo. «No pienso criar a un holgazán». Mateo sonrió con humildad. «Entonces, limpiaré el jardín y ayudaré a Josefina en lo que necesite. No quiero molestar». La anciana lo miró de arriba abajo y murmuró algo como, «Al menos tiene educación», antes de alejarse. A los pocos días, la rutina se había transformado. Por las mañanas, Mateo ayudaba a Josefina a sacar las plantas al sol. Por las tardes, acompañaba a Valeria en sus ejercicios, y por las noches, ambos se sentaban en el jardín a mirar las estrellas. «¿Sabes?», le dijo una vez Valeria. «Antes, tenía miedo de mirar el cielo. Me recordaba a mamá. ¿Y ahora? Ahora me gusta. Porque creo que ella está ahí, mirando cómo bailo otra vez». Mateo sonrió. «Entonces, cada estrella es un aplauso suyo». Carlos los observaba desde la ventana de su estudio. No podía evitarlo. Ver a su hija reír, conversar y volver a soñar era un regalo que no tenía precio. A veces se preguntaba si la presencia de Mateo era una casualidad o un acto de misericordia del destino. Pero ya no intentaba encontrarle explicación. Simplemente lo aceptaba.
Una tarde, mientras Valeria practicaba mover los pies con pequeños impulsos, Mateo la animaba con paciencia infinita. «No pienses en levantar el pie», le decía. «Solo imagina que el suelo quiere tocarte». Ella se rió. «Eso suena raro». «Funciona», respondió él con una sonrisa traviesa. Así aprendió mi hermana. Doña Mercedes, que tejía bajo la sombra de los naranjos, los miraba sin decir nada. Cada tanto fingía que no escuchaba, pero en realidad no se perdía una palabra. Le costaba admitirlo, pero el pequeño intruso se había ganado su respeto. Cuando cayó la tarde, Carlos llamó a Mateo a su despacho. «Siéntate, hijo». «No me diga hijo, señor», replicó él con una sonrisa tímida. «No quiero faltarle el respeto». «Entonces siéntate como amigo». Carlos se acomodó frente a él. «He leído el informe sobre ti». Mateo bajó la cabeza. «Lo sabía. Tranquilo. No para juzgarte, sino para entenderte. Sé lo que perdiste. Tu padre, tu madre, tu hermana». Los ojos del niño se humedecieron. «No quiero hablar de eso, señor. Duele demasiado». «Lo entiendo», dijo Carlos, «pero quiero que sepas algo. No estás solo. Y si algún día quieres buscar a Sofía, te ayudaré». Mateo levantó la mirada, incrédulo. «¿De verdad haría eso?» «Por supuesto. Me has devuelto algo que el dinero nunca pudo comprar, la vida de mi hija». El niño no respondió. Se limitó a asentir, con un brillo en los ojos que decía más que 1000 palabras. Los días siguientes fueron una mezcla de progreso y ternura. Valeria lograba mantener las piernas tensas durante unos segundos, luego unos minutos. Los médicos, al enterarse, hablaban de recuperación neuromotora espontánea, pero Carlos sabía que aquello no tenía nada de espontáneo. Era el resultado de una conexión invisible entre dos almas heridas que, juntas, habían aprendido a sanar. Una noche de lluvia, mientras Valeria dormía, Mateo bajó al salón y se quedó mirando el piano cubierto con una sábana blanca. Carlos lo encontró allí, con la mirada perdida. «¿Sabes tocar?», preguntó el hombre. «Un poco. Aprendí escuchando a los músicos del parque». «Entonces tócala». «No puedo. No es mía». «Ahora lo es. Esta casa también es tuya», respondió Carlos con voz grave pero cálida. Mateo levantó la tapa del piano y dejó caer los dedos sobre las teclas. Las notas fueron torpes al principio, luego se volvieron suaves, melancólicas. Era la misma melodía que había usado en las sesiones de baile, pero ahora sonaba distinta, más profunda, más viva. Doña Mercedes apareció en la puerta sin ser vista. Se quedó escuchando, en silencio. Cuando la pieza terminó, murmuró para sí: «Ese niño tiene un alma vieja». Desde entonces, cada noche el piano volvió a sonar, y con cada melodía, Valeria dormía más tranquila, como si su cuerpo respondiera a un idioma secreto que solo Mateo sabía hablar. Una tarde, mientras él arreglaba unas macetas, la niña se acercó rodando su silla. «Mateo, ¿te quedarás siempre aquí?». El niño sonrió. «No lo sé. La vida no me deja quedarme mucho en un solo lugar, pero yo quiero que te quedes», insistió ella. «Cuando estás, la casa no se siente tan grande». Mateo bajó la mirada, con un nudo en la garganta. «Prometo que, aunque no esté, vas a seguir bailando, porque cuando uno baila de verdad, el corazón nunca se detiene». Carlos, que los observaba desde la terraza, entendió en ese instante que el vínculo entre esos dos niños iba mucho más allá de la amistad. Era una especie de espejo entre dos almas rotas que, sin saberlo, estaban curándose mutuamente. Aquella noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Carlos Mendoza cerró los ojos y pensó: «Mi hija está viva, y yo también vuelvo a estarlo». El progreso de Valeria continuó durante las semanas siguientes. Cada día, los movimientos eran más claros, los músculos más firmes, la mirada más viva. Mateo seguía guiándola con paciencia, sin imponerle ritmos ni exigencias, solo enseñándole a escuchar su propio cuerpo. Pero lo que nadie había advertido era que la vida, cuando regresa, también trae consigo el dolor. Una tarde, durante una de sus prácticas en el jardín, Valeria intentó levantarse, sujetándose del respaldo de una silla. Sus manos temblaban,
pero el deseo de ponerse de pie la impulsó más que el miedo. «Despacito, Valeria», dijo Mateo. «No te apures». «Puedo hacerlo», respondió ella con la voz entrecortada. Y lo hizo. Por unos segundos eternos, su cuerpo desafió la gravedad. Se incorporó, tambaleante pero de pie. Carlos, que observaba desde la ventana, contuvo la respiración. Doña Mercedes dejó caer el rosario de sus manos. Pero el instante se quebró de golpe. Valeria gritó de dolor y cayó al suelo. El silencio que siguió fue brutal. Carlos corrió hacia ella. «Hija, no te muevas», dijo, arrodillándose junto a su cuerpo tembloroso. Mateo, con el rostro pálido, intentó ayudarla a reincorporarse, pero la niña lloraba. me duele mucho», gritaba entre sollozos. El médico llegó media hora después. Tras examinarla con calma, anunció: «No hay daño físico. Es solo el cuerpo recordando cómo sentir». «¿Dolor es sentir?», preguntó Carlos incrédulo. «Exactamente», respondió el médico. «El dolor también es un signo de vida». Esa noche, el ambiente en la casa se volvió tenso. Carlos estaba irritado consigo mismo por haber permitido que su hija se lastimara. «Fue culpa mía», decía mientras caminaba por el estudio. «Debí detenerla». Mateo, que escuchaba desde la puerta, respondió en voz baja: «No, señor, fue culpa mía». «No digas eso, muchacho», intervino doña Mercedes, que estaba sentada tejiendo. «Nadie tiene la culpa de que una niña quiera volver a caminar». El silencio se prolongó. Finalmente, Carlos exhaló y se dejó caer en el sillón. «Quizá estoy jugando con fuego. No sé si hago bien dejando que sigas aquí». Mateo lo miró directamente a los ojos. «Usted tiene miedo, señor, pero el miedo también duele, y no por eso deja de ser necesario». Las palabras resonaron en la sala. Carlos no respondió, pero en el fondo sabía que el niño tenía razón. Al día siguiente, Valeria se negó a practicar. Permaneció en su habitación, mirando por la ventana. Cuando Mateo entró, ella apenas lo miró. «No quiero seguir». «¿Por qué?», preguntó él con calma. «Porque me duele, y tengo miedo de caer otra vez». Mateo se acercó despacio y se sentó en el suelo frente a ella. «¿Sabes qué le pasó a mi hermana Sofía el día que volvió a caminar?». Valeria negó con la cabeza. Lloró. Mucho. Dijo que sentía fuego en las piernas. Quería detenerlo. Pero al día siguiente me dijo: «Prefiero que duela, porque eso significa que sigo viva». Valeria bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No quiero que me duela más». «Entonces, tampoco vas a volver a bailar», dijo Mateo suavemente. «Porque el baile, Valeria, es eso, moverse, a pesar del dolor». La niña lo miró, confundida. «¿Y si me caigo otra vez? Entonces te levantarás. No te prometo que no dolerá. Te prometo que no estarás sola». Esas palabras rompieron la barrera que el miedo había levantado entre ellos. Valeria extendió la mano y la apoyó sobre la de él. «Está bien», susurró. «Intentemos otra vez». Durante los días siguientes, Mateo cambió la forma de las sesiones. En lugar de centrarse en los movimientos, trabajaban la respiración, la confianza y la risa. Tocaban música, inventaban historias, bailaban con las manos. Poco a poco, el dolor dejó de ser un enemigo y se volvió parte del proceso. Una tarde, cuando el sol caía sobre el jardín, Valeria volvió a ponerse de pie, esta vez sin miedo. Se sostuvo apenas unos segundos, pero fue suficiente para que Carlos se llevara las manos al rostro, conteniendo las lágrimas. «Eso es, hija», gritó. «Eso es». Mateo sonrió. «No la ayude, señor. Déjela sentir». Valeria se mantuvo de pie 3 segundos más y luego cayó suavemente sobre el césped. Pero en vez de llorar, se rió. «Me duele», dijo entre risas, «pero es un dolor bonito». Mateo se echó a reír con ella. «El cuerpo está despertando. Bienvenida de nuevo, Valeria». Aquella noche, doña Mercedes entró en el cuarto de su nieta con una bandeja de leche tibia. «Toma, mi amor, para que descanses». Valeria bebió y la miró con una sonrisa. «¿Sabes algo, abuela? Hoy el dolor ya no me da miedo». La anciana acarició su cabello con ternura. «Entonces ya eres más fuerte que todos nosotros». En el pasillo,
Carlos y Mateo escuchaban la conversación sin interrumpir. «Ella avanza más rápido de lo que imaginé», dijo el hombre en voz baja. «No es velocidad, señor», respondió el niño. «Es valentía». Cuando todos se fueron a dormir, Mateo se quedó en el jardín mirando la luna. Sabía que cada avance traía consigo un riesgo, pero también una promesa. El dolor era la señal de que la vida volvía a florecer. El miércoles amaneció nublado, con un viento extraño que agitaba las cortinas y hacía vibrar los cristales de las ventanas. En la casa Mendoza, todo parecía en calma, pero algo se sentía fuera de lugar. Valeria esperaba impaciente en el jardín, mirando el reloj cada pocos minutos. Tenía puesta una blusa azul y el cabello recogido con una cinta que Mateo le había regalado. «¿Josefina? ¿Ya llamó?», preguntó por tercera vez. «No, mi niña», respondió la mujer con una sonrisa forzada, «pero seguro viene en camino». A las 3:30, el banco donde siempre se sentaba Mateo seguía vacío. A las 4, Valeria empezó a preocuparse. A las 5, lloraba. Carlos llegó del trabajo y la encontró con los ojos rojos. «¿Qué pasa, hija?» «Mateo no vino», dijo ella, entre sollozos, «ni llamó». El hombre trató de calmarla, pero en el fondo sentía el mismo nudo en el estómago. Aquella ausencia no era normal. Mateo nunca llegaba tarde. Esa noche, Carlos llamó a Martín, el investigador. «Martín, necesito que averigües dónde está el niño. ¿Pasó algo? No se presentó hoy. No responde, y tengo un mal presentimiento». El investigador prometió averiguar lo antes posible. Mientras tanto, Carlos recorrió los lugares donde sabía que Mateo solía estar: el parque, la panadería, incluso el viejo puente donde solía sentarse a ver pasar los autos. Nada. 2 días después, el teléfono sonó. Era Martín. «¿Carlos? Lo encontré». «¿Dónde?», preguntó con urgencia. «En el albergue municipal de Coyoacán. Lo recogieron los trabajadores sociales. Alguien llamó diciendo que un menor de la calle estaba viviendo en una casa privada sin tutela». Carlos apretó los dientes. «¿Quién haría eso? No lo sé, pero si quieres recuperarlo, tendrás que hablar con la directora del lugar. No pueden entregártelo sin orden». En menos de 1 hora, Carlos y Valeria estaban frente al portón del albergue. Era un edificio gris, con rejas altas y un letrero que decía «Centro de Protección Infantil, Esperanza Nueva». Al entrar, un olor a desinfectante y sopa recalentada les envolvió. En una sala al fondo, Mateo estaba sentado, con la cabeza gacha, abrazando su radio como si fuera lo último que le quedaba en el mundo. «¡Mateo!», gritó Valeria, rodando su silla con fuerza. El niño levantó la vista. Su rostro se iluminó al verla, pero enseguida bajó la mirada otra vez. «No pueden estar aquí», murmuró. «No me van a dejar ir». Carlos se acercó a la encargada, una mujer de voz fría y mirada burocrática. «Soy Carlos Mendoza. Ese niño vivía temporalmente en mi casa». «Lo sabemos, señor», respondió ella, «pero no puede tenerlo sin autorización legal. Está bajo tutela del Estado». «Ese niño no necesita un expediente», replicó él. «Necesita una familia». Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó. «Por favor, déjelo venir. Él me está curando». La mujer vaciló. «Lo siento, pequeña. Las reglas son las reglas». Entonces Mateo se levantó y caminó hacia ellos, escoltado por un guardia. «No se preocupen», dijo, tratando de sonar tranquilo. «Estoy bien», no dijo Carlos, con la voz quebrada. «No estás bien. Eres parte de nosotros». Mateo lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué vino por mí?» «Porque eres parte de nuestra familia», respondió el hombre. Sin pensarlo. La encargada carraspeó. «Señor Mendoza, si realmente desea hacerse responsable del menor, puede iniciar un proceso de tutela. Pero llevará tiempo». «No me importa cuánto tiempo», respondió él con firmeza. «No dejaré que vuelva a dormir solo». Valeria rodó su silla hasta quedar frente a Mateo. «Mira», dijo, levantando lentamente un pie. «Puedo moverlo sin que duela.
Tú me enseñaste a hacerlo. Vas a irte ahora que empiezo a caminar. El niño se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. Al final, la encargada accedió a que Mateo pasara la noche con ellos mientras se tramitaban los papeles. Esa noche, en el coche de regreso, nadie habló. Solo se escuchaba el ruido del motor y la respiración contenida de los tres. Cuando llegaron a casa, Valeria pidió dormir en el sofá del salón. «Quiero quedarme cerca de Mateo», dijo. El niño avergonzado murmuró. «No hace falta». «Sí hace falta», interrumpió Carlos. «Esta casa es también tu casa». Al amanecer, doña Mercedes bajó y los encontró dormidos. Valeria en el sofá, con la cabeza recostada sobre el hombro de Mateo, y Carlos en el sillón, cubierto con una manta. La anciana los observó largo rato, y por primera vez, en lugar de preocupación, sintió paz. «Quizás el cielo les esté devolviendo lo que les quitó», susurró, antes de volver a su habitación. Más tarde ese mismo día, mientras el sol se filtraba por los ventanales, Valeria se incorporó lentamente, apoyándose en el brazo del sofá. Sus pies tocaron el suelo. Esta vez no hubo miedo. Mateo dijo con una sonrisa, «Mírame», y dio un paso. El niño la miró sin poder creerlo. «¿Lo hiciste?», susurró. No respondió ella. «Lo hicimos». Carlos los abrazó a los dos. El milagro que había empezado como una locura en un parque bajo la lluvia se había convertido en algo real, tan real como el latido de tres corazones que, al fin, se sentían en casa. El amanecer trajo un silencio distinto a la casa Mendoza. No era el silencio del vacío ni de la tristeza, sino uno lleno de espera. Afuera, los árboles del jardín se mecían suavemente bajo una luz dorada, y en la habitación de Valeria, la esperanza parecía latir con el mismo ritmo que su respiración. Desde la noche anterior, Carlos no había dormido. Seguía pensando en lo que su hija había hecho, ese paso breve, casi milagroso, que había dado frente a Mateo. Era un gesto pequeño, pero para él significaba todo. Y sin embargo, sabía que algo más profundo seguía sin resolverse. Valeria caminaba un poco, sí, pero su corazón todavía cargaba con un peso que la anclaba al pasado. Esa mañana, mientras desayunaban, Mateo notó algo distinto en los ojos de la niña. Ya no estaban apagados, pero tampoco tranquilos. Había en ellos una sombra que no se iba. «¿Dormiste bien?», preguntó él con voz suave. «Sí», respondió ella, sin mirarlo. Mentía. Durante la sesión, Valeria se movía con torpeza, desconcentrada. La radio sonaba, pero su mente estaba en otro lugar. Después de unos minutos, Mateo detuvo la música. «¿Qué pasa?», preguntó. «Estás aquí, pero no estás». Ella bajó la cabeza. «No puedo hacerlo». «Claro que puedes. Ya diste un paso, Valeria». «No es eso», susurró, con la voz quebrada. «Es mamá». El silencio cayó como una losa. Carlos, que observaba desde la terraza, se quedó inmóvil. «¿Qué pasa con tu mamá, hija?», preguntó, acercándose. Valeria alzó la vista, con lágrimas contenidas. «La maté, papá». Las palabras fueron un golpe. Carlos sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué dices?». «Esa noche», comenzó ella, «le pedí que me llevara al teatro aunque llovía. Dijo que era peligroso, pero yo insistí. Cuando el coche se salió de la carretera, yo fui la única que no se lastimó. Si no hubiera insistido, ella estaría viva». Carlos cayó de rodillas frente a su hija. «No, no», mi amor dijo, tomándole las manos. «No fue tu culpa. Fue un accidente». «No, papá, yo la obligué. Y desde ese día, no puedo volver a pararme. No quiero». Mateo los observaba en silencio, con el rostro serio. Entonces se acercó, se arrodilló junto a ella y habló despacio, con la calma de quien ha cargado su propia culpa. «Mi hermana también se culpaba de todo. Decía que si no hubiera gritado, mamá no se habría ido. Y yo la creí. Hasta que un día entendí que el dolor no es una deuda, es solo amor que no sabe a dónde ir». Valeria lo miró confundida. «¿Amor? Sí. El dolor es el amor buscando su lugar. Tú no querías hacerle daño, solo querías estar con ella. Eso no es culpa, Valeria. Eso es amor». Las lágrimas empezaron a caer.
Carlos la abrazó con fuerza. Tu madre te adoraba, hija. Moriría 1000 veces más solo por verte sonreír otra vez. No puedes castigarla amándola menos. Mateo encendió la radio. Una melodía suave, de piano y cuerdas, comenzó a llenar el aire. Baila por ella, susurró. No por curarte, baila para dejarla descansar. Valeria cerró los ojos. Sus manos comenzaron a moverse lentamente, siguiendo el ritmo. Luego su torso. Mateo la guió con paciencia, sin tocarla, solo acompañando el movimiento. Eso es, dijo en voz baja. Deja que el amor se mueva. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Los pies de Valeria se afirmaron sobre el suelo. Primero temblaron, luego se estabilizaron. Sus piernas, que habían permanecido dormidas por años, empezaron a sostenerla. Carlos contuvo el aliento. «Valeria», susurró. Ella abrió los ojos. Las lágrimas corrían, pero esta vez eran de alivio. «Puedo sentirla, papá. Está aquí». Y dio un paso hacia adelante. «Mamá, puedo caminar». Carlos rompió a llorar, riendo y sollozando al mismo tiempo. Mateo, con los ojos brillantes, dio un paso atrás, dejando que padre e hija se abrazaran. Era su momento. Desde la puerta del jardín, doña Mercedes y Josefina miraban la escena con las manos en el pecho. La anciana murmuró una oración entre lágrimas. «Gracias, Señor, por devolvernos a esta niña». Cuando la música terminó, el silencio fue sagrado. Valeria seguía de pie, sosteniéndose apenas con las manos de su padre. «¿Ves?», le dijo Mateo. «No fue un milagro, fue perdón». Esa noche, nadie en la casa durmió temprano. Carlos abrió una botella de vino. Doña Mercedes preparó chocolate caliente. Valeria, sentada en el sofá, tenía los pies sobre el suelo, sin miedo. «Papá», dijo con voz suave, «¿crees que mamá me vio?» «Estoy seguro», respondió él, y creo que sonrió. Mateo se levantó y se dirigió al jardín. «¿A dónde vas?», preguntó Valeria. «A dar gracias. No todos los días una persona aprende a volar otra vez». Se quedó bajo el cielo estrellado, mirando hacia arriba. En su rostro había alegría, pero también una nostalgia profunda. Sabía que cada paso que Valeria daba la acercaba a su libertad y de algún modo lo alejaba un poco más de su lugar en aquella casa. Los días posteriores al milagro fueron una mezcla de celebración y cautela. Carlos no podía dejar de mirar a su hija caminar unos pasos cada mañana, como si temiera que en cualquier momento el sueño se deshiciera. Valeria, aunque feliz, tenía un brillo extraño en los ojos, una mezcla de esperanza y miedo. Mateo lo notó desde el principio. Sabía que la verdadera prueba aún no había terminado. Una tarde, durante los ejercicios en el jardín, Valeria se levantó con demasiada prisa. Mateo intentó advertirle: «Tranquila, despacio, no corras antes de andar». Pero la niña, eufórica, quiso mostrarle a su padre cuánto había mejorado. Dio 2 pasos más, y de repente su pierna cedió. Cayó al suelo, con un grito de dolor. El silencio cayó sobre todos. Carlos corrió hacia ella. «Hija, ¿estás bien?». Valeria negaba con la cabeza, llorando. «No siento nada otra vez». Esa noche, el ambiente en la casa fue denso. Carlos se encerró en su despacho, atormentado. Doña Mercedes rezaba en voz baja en el oratorio familiar, y Mateo, solo en el jardín, sostenía la vieja radio entre sus manos. La culpa lo devoraba. Cuando cayó la noche, Valeria lo llamó desde su habitación. «Mateo, no me abandones». «Nunca lo haría», respondió él, entrando. «Pero tienes que descansar». «¿Por qué me pasa esto?», preguntó con voz quebrada. «Pensé que ya lo había superado». Mateo se sentó a su lado. «El cuerpo es como la fe. A veces avanza, a veces retrocede. Pero lo importante no es cuánto caminas, sino que no dejes de creer que puedes hacerlo». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de la niña. «Tengo miedo de que, si vuelvo a intentarlo, no sienta nada nunca más». «Entonces, déjame creer por ti», dijo él suavemente, «hasta que tú puedas hacerlo otra vez». Durante 3 días, Valeria se negó a levantarse. El piano quedó en silencio.
las flores del jardín sin regar. Carlos, desesperado, quiso llamar a nuevos médicos, pero doña Mercedes lo detuvo. No es medicina lo que necesita, dijo. Es coraje. Al cuarto día, Mateo tomó una decisión. Entró en la habitación de Valeria con la radio en la mano y la mirada firme. Hoy no vamos a hablar de tus piernas, le dijo. ¿Entonces de qué?, preguntó ella, sin levantar la cabeza. De tu corazón. Encendió la radio. En lugar de la melodía habitual, sonó una canción antigua, de ritmo cálido y letra esperanzadora. Esta canción, dijo Mateo, la escuchaba mi madre cuando todo iba mal. Me decía: la fe no está en el cielo, hijo, está en el primer paso que das cuando ya no crees. Valeria lo miró. Pero no puedo dar ningún paso. Entonces da uno con tu alma. Cierra los ojos y recuerda por qué empezaste. No por caminar, sino por volver a vivir. Ella cerró los ojos. La música creció. Por un momento, el dolor pareció desvanecerse. El viento movió las cortinas, trayendo un aroma a tierra mojada. Y entonces, algo se movió. Un leve estremecimiento recorrió sus piernas. No era fuerza, no era control, era algo más sutil. La vida volviendo a tocar la puerta. Carlos, que observaba desde la puerta, sintió un nudo en la garganta. ¿Qué está pasando?, susurró. Mateo sonrió sin apartar la mirada de Valeria. Está recordando que puede. La niña respiró hondo. Lentamente, sus pies se afirmaron. No quiero tener miedo, dijo. Entonces míralo a los ojos, respondió Mateo. Dile que ya no manda sobre ti. Con un esfuerzo enorme, Valeria movió una pierna, luego la otra, y por primera vez desde la caída, volvió a ponerse de pie. Esta vez no hubo gritos ni lágrimas, solo silencio y una sonrisa que valía más que cualquier palabra. Doña Mercedes, desde el pasillo, cruzó las manos sobre el pecho. «Santo cielo», susurró. «Esta niña es un milagro viviente». Carlos se arrodilló junto a ella, riendo entre lágrimas. «No, mamá, el milagro es que nunca se rindió». Valeria se volvió hacia Mateo, los ojos brillando como el amanecer. «¿Ves? Lo hice otra vez». Él asintió. «Sí, pero esta vez no por mí, ni por tu mamá. Lo hiciste por ti». Esa noche, cuando todos dormían, Carlos bajó al jardín y encontró a Mateo sentado junto a la fuente. «Sabes, hijo», le dijo con voz grave, «cada día que pasa me convenzo más de que tú llegaste aquí por una razón». Mateo sonrió sin mirarlo. A veces uno llega para quedarse y otras solo para enseñar a los demás a seguir caminando. El hombre lo miró con una inquietud que no sabía explicar. «¿Qué quieres decir?» «Nada, señor, solo que cuando las personas aprenden a creer, los milagros ya no me necesitan». El viento sopló entre los árboles. Carlos sintió un escalofrío, como si esas palabras fueran una despedida. El amanecer del domingo llegó con una quietud inusual. En la casa Mendoza, el canto de los pájaros parecía más suave, y el aire tenía ese olor melancólico de las despedidas que nadie anuncia. Valeria despertó temprano, emocionada por mostrarle a Mateo que podía dar varios pasos seguidos sin ayuda, pero cuando miró al rincón donde él solía dejar su radio, notó el vacío. «¿Josefina?», preguntó, saliendo al pasillo. «¿Has visto a Mateo?». La mujer, que arreglaba las flores del comedor, levantó la vista con gesto preocupado. «Pensé que estaba contigo, mi niña». Carlos, al escuchar su nombre, bajó las escaleras. «¿Qué pasa?». «Mateo no está, papá». La voz de Valeria temblaba. Su cama está vacía. Y la radio también se fue. El hombre caminó hasta el cuarto donde dormía el niño. La cama estaba perfectamente hecha. Sobre la mesa, un sobre doblado con cuidado, con una caligrafía infantil, para la familia Mendoza. Carlos lo abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta: «Querida familia, gracias por dejarme conocer lo que es un hogar. No me voy porque quiera, sino porque ya cumplí lo que tenía que hacer. Valeria ya puede caminar. Y usted, señor Mendoza, ya volvió a creer». La señora Mercedes volvió a reír y Josefina volvió a cantar mientras limpia.
Eso significa que esta casa está viva otra vez. No se preocupen por mí. Mi lugar está con los que todavía no encontraron esperanza. Hay muchos niños allá afuera que todavía no escuchan su propia música. No digan adiós, porque no me voy del todo. Cada vez que Valeria baile, estaré allí, en el ritmo de sus pasos. Con cariño, Mateo. El silencio que siguió fue largo. Valeria rompió a llorar, cubriéndose el rostro. No puede haberse ido. Prometió que no me dejaría sola. Carlos la abrazó con fuerza. No te dejó sola, hija, te dejó libre. Doña Mercedes entró despacio, sosteniendo su rosario. ¿Se fue? Carlos asintió. Sí, madre. Sin avisar. La anciana suspiró, mirando al cielo. Tal vez los ángeles tampoco avisan cuando ya cumplieron su tarea. Ese mismo día, Carlos fue hasta el Parque Chapultepec, el lugar donde lo había conocido por primera vez. Caminó entre los árboles, observando los bancos, los músicos, los niños. En un rincón, una mujer vendía pan dulce. ¿Conoció a un niño llamado Mateo?, preguntó él. Ella asintió. Claro, el chico de la radio. Siempre pasaba por aquí. Hace 2 días ayudó a un niño enfermo a encontrar a su madre. Y luego, desapareció. Carlos agradeció y se quedó un momento mirando el lago. Entendió que Mateo no era solo un niño de la calle, era un alma que había pasado por su vida para enseñarles a amar sin condiciones. Esa tarde, Valeria insistió en ir al jardín. Quiero bailar, dijo, secándose las lágrimas. Carlos trató de detenerla. Aún estás débil. No, papá. Estoy viva. Y eso es distinto. Encendieron la vieja radio, la que había aparecido misteriosamente en la entrada de la casa al mediodía. Nadie supo quién la dejó allí. Al presionar play, comenzó a sonar una melodía suave, el mismo piano que Mateo solía tocar. Valeria cerró los ojos y empezó a moverse. Primero los brazos, luego el torso y finalmente sus piernas. Un paso, luego otro. Tropezó, se sostuvo. Carlos contuvo el aliento. Doña Mercedes se llevó las manos al pecho. La niña giró lentamente, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa luminosa. ¿Ves, Mateo?, susurró al cielo. Puedo hacerlo sola. El viento sopló, moviendo las flores del jardín. Durante un instante, Carlos creyó escuchar una risa lejana, la voz del niño diciendo: «Eso es, Valeria, sigue bailando». Esa noche la familia cenó unida. En el centro de la mesa, la radio permanecía encendida, reproduciendo en bucle aquella melodía suave que parecía venir de otro mundo. Josefina sirvió chocolate caliente. «¿Cree que volverá algún día?», preguntó. Carlos sonrió con tristeza. «Quizás sí, pero no lo reconoceremos. Tal vez venga con otro nombre, otra cara. Los milagros nunca repiten su forma». Doña Mercedes miró a su nieta, que dormía apoyada en su silla, con las piernas cubiertas por una manta. «Sea lo que sea», dijo, «ese niño nos devolvió algo que habíamos perdido: la fe». El reloj marcó la medianoche. La radio seguía sonando. Y afuera, bajo la luna, un niño con una mochila al hombro caminaba descalzo por la calle vacía, tarareando una melodía de piano. Al pasar frente a un hospital, vio a un grupo de niños en la entrada. Sonrió, se acercó y encendió su radio. La música volvió a empezar. Pasaron los años y la Casa Mendoza volvió a llenarse de sonidos que habían estado ausentes mucho tiempo. Risas, música, pasos, muchos pasos, porque Valeria, aquella niña que un día creyó no volver a caminar, se convirtió en una joven mujer cuya vida giraba alrededor del movimiento y de la gratitud. Tenía 17 años cuando inauguró su pequeño centro de danza terapéutica, al que llamó la Casa de la Música Interior. Estaba en una antigua casona remodelada, con ventanales amplios y muros pintados de colores cálidos. En la entrada, sobre una mesa de madera, reposaba una vieja radio con una placa dorada que decía: «Para quienes aún no han escuchado su propio ritmo, Mateo». Cada semana, Valeria recibía niños con diferentes dolencias físicas o emocionales. Algunos no podían caminar, otros no hablaban, otros simplemente tenían miedo.
Ella no les hablaba de técnicas ni de milagros, sino de algo más profundo: la fe en lo invisible. No tienes que creer en mí, decía, con la misma serenidad que recordaba en la voz de Mateo. Solo cree en ti. Una tarde, mientras preparaba la sala para una nueva clase, Carlos la observaba desde la puerta. Ya tenía el cabello ligeramente encanecido, pero la misma ternura en la mirada. Tu madre estaría orgullosa, dijo, conteniendo la emoción. Valeria sonrió. Y también Mateo. Sí, asintió él. A veces pienso que todavía está aquí. Ella miró hacia la vieja radio. Lo está, papá. Nunca se fue. Encendió el aparato. La misma melodía de piano que sonaba años atrás llenó la sala. Valeria cerró los ojos, respiró hondo y se movió con una gracia que parecía flotar entre la tierra y el cielo. Los niños la observaban fascinados. ¿Cómo haces para no tener miedo?, preguntó una pequeña llamada Lucía, que acababa de llegar al centro. Valeria se arrodilló frente a ella. Porque aprendí que el miedo no se vence, se abraza. Si lo empujas, vuelve más fuerte. Si lo tomas de la mano, baila contigo. En una esquina, doña Mercedes, ya muy anciana, tejía una bufanda. Sus manos temblaban, pero su sonrisa era serena. Cada vez que veía a su nieta moverse, sentía que la vida le concedía una prórroga más para disfrutar del milagro que había presenciado años atrás. Ese niño fue un ángel, murmuraba siempre, y esta casa es su eco. Una mañana, mientras Valeria organizaba los archivos del centro, recibió una carta sin remitente. El sobre era sencillo, de papel marrón. En la esquina, una palabra escrita con la misma letra temblorosa de hace tantos años: Mateo. El corazón le dio un vuelco. La abrió con manos trémulas. Dentro había una sola hoja y una pequeña margarita seca. La carta decía: Hola, pequeña bailarina. Si estás leyendo esto, significa que aprendiste lo más importante. No era sobre caminar, sino sobre avanzar. La vida me ha llevado por muchos lugares. He visto niños reír, madres sanar, padres volver a creer. Y en cada uno de ellos, escucho un poco de la música que dejamos juntos. No busques encontrarme. Estoy donde alguien me necesite. Pero cuando pongas una canción y sientas que el aire se mueve diferente, sabrás que estoy ahí, a tu lado. Nunca dejes de bailar. Con cariño, Mateo. Las lágrimas cayeron silenciosas sobre el papel. Valeria sonrió entre sollozos y apretó la margarita contra su pecho. Esa tarde, dedicó la clase a él. Hoy bailaremos por alguien que me enseñó que el amor no muere. Solo cambia de forma, dijo ante los niños. Cierren los ojos, respiren y escuchen su propio ritmo. Los pequeños comenzaron a moverse, torpes al principio, pero pronto llenos de vida. Y mientras lo hacían, Valeria sintió algo en el aire. Una brisa suave que recorrió la sala y movió las cortinas. La vieja radio, apagada hacía minutos, se encendió sola. La melodía de piano volvió a sonar. Carlos entró en ese momento y la vio bailando entre los niños, con los ojos cerrados, el cabello suelto y una sonrisa que parecía venir del alma. Se detuvo en la puerta, sin atreverse a interrumpir. En la última nota de la canción, Valeria alzó los brazos al cielo y susurró: Gracias, Mateo, por devolverme la vida y por enseñarme a compartirla. El público, los niños, los padres, incluso doña Mercedes, aplaudió de pie, sin saber que en ese instante, bajo el resplandor de la tarde, la sombra de un niño con una radio al hombro parecía cruzar el umbral del jardín, sonriendo antes de desaparecer entre la luz. La historia de Mateo, el niño de la radio, nunca apareció en los periódicos, pero se quedó grabada en cada paso, en cada nota, en cada corazón que aprendió a moverse otra vez, porque algunos milagros no llegan con alas, sino con música.